En esta oportunidad desarrollaremos la clase 2.2 correspondiente a la unidad 8 de octavo grado. Media aritmética. Problema inicial. ¿Cómo se puede determinar la media aritmética de una serie de datos organizada en una distribución de frecuencias? La tabla contiene el registro de las edades de 30 clientes atendidos el día de la secretaria en la sucursal A de la sala de belleza El Buen Gusto. Bueno, aquí tenemos la tabla de valores. Observemos que en la primera columna tenemos rangos de edades, mientras que en la segunda columna tenemos la frecuencia, es decir, el número de clientes. Observen que según la información presentada en la tabla, a la sala de belleza El Buen Gusto, el día de la secretaria, llegaron 8 personas entre las edades de 20 y 24 años. 11 personas cuyas edades están entre 24 y 28. 8 personas cuyas edades están entre 28 y 32 años. 2 personas entre las edades de 32 y 36 años. Y una persona cuya edad está entre 36 y 40 años, haciendo un total de 30 personas, 30 clientes que llegaron el día de la secretaria a la sala de belleza. Bueno, para poder calcular la media aritmética de esta serie de datos organizada en una distribución de frecuencias, vamos a seguir los siguientes pasos. El primer paso es calcular el punto medio de cada clase. Bueno, al cuadro le vamos a agregar 2 columnas más. En la primera columna adicional vamos a colocar el punto medio, que es precisamente lo que nos piden que calculemos en el primer paso. Bueno, para calcular el punto medio de cada clase, realizamos la suma de los límites, es decir, el límite superior más el límite inferior. Realicemos el cálculo para la primera clase. Observen que para la primera clase el límite superior es 24 y el límite inferior es 20. Entonces sumamos 24 más 20 y el resultado lo dividimos entre 2. Sabemos que 24 más 20 es 44 y 44 entre 2 es igual a 22. Por lo tanto, el punto medio para la primera clase es 22. Realizamos el mismo procedimiento para las siguientes clases. Para la segunda clase tendríamos que sumar 28 más 24. Y 28 más 24 es 52. Y 52 entre 2 es igual a 26. Luego tenemos para la tercera clase, para calcular el punto medio, sumamos 32 más 28. 32 más 28 es 60 y 60 entre 2 es 30. El punto medio es 30. Luego para la siguiente clase sumamos 36, el límite superior, más 32, el límite inferior. La suma es igual a 68 y 68 entre 2 es 34. Y luego para la última clase calculamos el punto medio sumando 40 más 36. 40 más 36 es 76 y 76 entre 2 es 38. Acá tenemos los puntos medios para cada una de las clases. Luego el siguiente paso, el paso número 2, nos dice multiplica cada punto medio por la respectiva frecuencia. Los resultados los vamos a colocar en esta columna. Multiplicamos punto medio por frecuencia. Realicemos el cálculo para la primera clase. Observen que para la primera clase la frecuencia es 8 y el punto medio es 22. Multiplicamos entonces punto medio por frecuencia, sería en este caso 22 por 8. Y 22 por 8 es igual a 176.
Colocamos acá el resultado, 176. Realizamos lo mismo para las siguientes clases. Multiplicamos punto medio por frecuencia. En la siguiente clase sería 26 por 11. Y 26 por 11 es 286. Luego la siguiente clase, la tercera clase, multiplicamos 30 por 8. Y 30 por 8 es 240. Para la cuarta clase multiplicamos 34 por 2. Y 34 por 2 es 68. Y por último multiplicamos 38 por 1. 38 por 1 es 38. El tercer paso es suma los resultados obtenidos en el numeral 2. Luego divide el total obtenido entre el número de datos. Bueno, calculamos el total de los valores resultantes al multiplicar el punto medio por la frecuencia. Es decir, sumamos 176 más 286 más 240 más 68 más 38. Al realizar la suma tenemos 808. Ahora, según lo indicado, el resultado de esa suma es la suma de todos los productos del punto medio por la frecuencia. Lo vamos a dividir entre el número de datos. Y recordemos que el número de datos es 30, la suma de las frecuencias. Entonces tenemos 808 entre 30. Y 808 entre 30 es 26.9. Bueno, tenemos acá que este valor que acabamos de calcular, 26.9, es la media aritmética de esta serie de datos organizada en una distribución de frecuencia. Tenemos un numeral 4 que nos dice compara el resultado obtenido en el numeral 3 con la media aritmética de los datos de la clase 1 de esta unidad. Al respecto, el libro de texto nos dice: el resultado del numeral 3 es 26.9 y la media aritmética de los datos sin organizar en distribución de frecuencias calculado mediante el uso de un programa informático es 26.2, tal como se muestra arriba. La diferencia entre los dos valores es pequeña, por lo que se puede utilizar cualquiera de las dos formas para calcular el promedio de las edades. No tenemos la conclusión de la clase. Para determinar la media aritmética de una serie de datos organizados en una distribución de frecuencias, se utiliza la ecuación media aritmética es igual a la suma de todos los productos del punto medio por la frecuencia entre el número de datos, tal como se muestra en el ejemplo desarrollado. Bueno, para que puedan autoevaluarse les comparto las respuestas de cada uno de los ejercicios. Recuerden que ustedes tienen que desarrollar todo para llegar a las respuestas. El desarrollo consiste en completar la tabla, que es el paso que tenemos en el literal A del numeral 1, completa la tabla. Recordemos que para calcular el punto medio realizamos la suma del límite superior más el límite inferior de cada clase y el resultado lo dividimos entre 2. De esta manera estaremos encontrando el punto medio. Luego, para completar la otra columna, tenemos que multiplicar el punto medio, es decir, el resultado o los resultados que tendremos en esta columna, por la frecuencia respectiva. Luego, desarrollamos la sumatoria de la frecuencia por el punto medio, todos los valores que nos van a quedar en esta columna, realizamos la sumatoria, encontramos la respuesta, el valor de la suma, y luego ese valor lo dividimos entre el número total de datos. Y para el caso, el número total de datos es 30, la sumatoria de la frecuencia.